del siglo XX, su tía Micaela Cuello, cofundadora del club afroporteño Martín Fierro, y su tío abuelo, Enrique Nadal, exiliado durante la dictadura, fundó el Comité Argentino Latinoamericano contra el Apartheid. Federico Pita es politólogo de la UBA y activista afroargentino. Le damos la bienvenida a Franco Tirador. ¿Cómo andás, Federico? ¿Cómo estás vos, Franco? ¿Cómo te trata ese linaje familiar? Bien, ahí me encantó la presentación con los tíos y el abuelo. Sí, sí. Bueno, ¿Te gusta que te lo recuerden? Sí, claro, sí. Son mis raíces, son donde aprendí lo que sé, lo que no está en los libros. Lo que no está en los libros es buena parte de aquello a lo que te dedicas, porque sí. Si empezó a estar en los libros fue hace relativamente poco, ¿no? Sí, sí, hay resistencia porque va de frente contra el gran mito de la argentinidad, ¿no? Argentina es el relato del país más blanco de América Latina, es lo que dicen, ¿no? O sea, y un relato feroz y con una nefasta consecuencia para mi comunidad, ¿no? Si somos tan falsamente blancos, es necesario exagerar nuestra no negritud. Por lo tanto, nos toca ser parte de un colectivo que dicen que no existimos. O sea, ni siquiera que somos pocos, sino simplemente no hay negros, porque todos somos blancos. No hay racismo porque no hay negros. Y todas las consecuencias que traen esa negación. Y que ustedes importan problemas propios del norte, por ejemplo. Claro. Que aparte, si fuese tan así, yo estaría como hasta contento, te soy sincero, porque si efectivamente Argentina no fuese el único país del mundo sin racismo, como si eso pudiese existir, sería un país donde habría cientos de miles de personas del mundo queriendo venir a vivir al país donde el racismo no existe, ¿no? O sea, si bien el racismo es un fenómeno estructural, sistémico, global, qué sé yo, que está en todos lados, ¿no? Para decirlo más sencillo, pero la idea inocente de que puede haber un lugar donde no es algo que a veces con cierta envidia sana digo, ojalá pudiese ser tan inocente. Federico, de hecho, eso es así. Pero claro, es sometido a determinadas temperaturas, creo yo, políticas. Hay determinados momentos, me parece, en donde esto que describís, ese racismo estructural, ese blanqueamiento, es más o menos relativo. ¿En qué momento estamos en este punto? No, a ver, como que a veces está más no sé si relativo, pero sí como que a veces está más... Es más palpable y a veces es más sutil, ¿no? Pero es constitutivo. Cuando digo constitutivo, literalmente, ¿no? Está en la Constitución Nacional. Dice el artículo 25, dice el gobierno federal fomentará la inmigración europea, ¿no? Y de toda la gente que venga a laburar con buena leche, bla, bla, bla. Pero cuando dice europea es racista. O sea, no es que es un país abierto al mundo, a los migrantes, o por lo menos en su Constitución de 1853, y que lleva en las políticas públicas del proceso de constitución, de organización del Estado Nacional con Roca a la cabeza, que va en tándem, ¿no? Digo, esto de llenarlo de blancos y una política pública de exterminio de los pueblos originarios, como es la conquista del desierto, donde ahí, bueno, esta manifestación de racismo era explícita. O sea, los europeos son mejores, son superiores, sus ideas, sus cuerpos, su genética, en fin. Y esto lo dice Alberdi, Sarmiento, Joaquín B. González, qué sé yo, todos los varones blancos de ese momento. Y después yo entiendo que durante el siglo XX se fosiliza, hay tensiones internas, ¿no? No es lo mismo ser italiano que un criollo doble apellido de los que llegaron antes. Te digo, hay tensiones intrablancas, si se quiere, ¿no? O eurodescendientes, pero hay como una suerte de pacto común de una competencia para ver quién es más blanco también. Claro, tal cual. Y después hay como una suerte de división entre los blancos, ¿no? Están los blancos que se jactan de su blanquitud, la oligarquía, la derecha, los que se sienten superiores estéticamente, qué sé yo, hay toda una retórica explícita, ¿no? Que uno podría sintetizar en la derecha o en la ultraderecha, ¿no? Que hacen gala, que les parece bien matar a un negro por la espalda, entonces lo abrazan a Chocobar, digo, todos esos sectores son los que son abiertamente racistas. Y después hay otro número de blancos no menos importantes, que son los blancos buenos, sería, digamos, que son los que dicen que todos somos iguales, que somos compañeros, que somos hermanos, pero nos representan, hablan por nosotros. O sea, el lugar que nos corresponden a las mayorías no blancas lo ocupan. Entonces, en definitiva, hay como una suerte de pacto de silencio, omertá, dirían,
siguiendo la retórica de la mafia, donde la cuestión de la política, entendida como la cosa pública, queda en manos de los blancos, ¿no? Y esa es como una cosa que está prácticamente intacta desde el proceso constitutivo de la Argentina hasta de los orígenes de Argentina hasta la actualidad. Y creo que ahora hay de vuelta un volver durante el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad para acá, después de lo que significó el fracaso del racismo biológico, científico, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial para acá, ¿no? Digo, ese gran ejercicio, ese laboratorio racista que fue la Shoah, el holocausto de los judíos europeos, y mismo también el fracaso de justamente lo que luchaba uno de mis tíos, Enrique, contra el apartheid, ¿no? Como esta idea legal de que los blancos son superiores y el resto y los negros son inferiores. Cierto fracaso de eso llevó a instaurar una retórica de lo políticamente correcto y morigerar discursivamente el odio racial. Pero bueno, ahora de vuelta la derecha se vuelve a desfachatar, forma parte de la arena política, que no era algo que hacía generalmente la derecha, y sobre todo en nuestro país, como que no tenían partidos políticos. Ellos compraban lo político, estaban de turno y punto, pero no se metían a hacer política o tenían sus propios partidos o sus propios candidatos, y sobre todo se ve con mucha fuerza en la segunda década, como en respuesta a la segunda década del siglo XXI y los avances de lo que globalmente entendemos como las nuevas derechas, que no son nuevas, pero digamos como una nueva versión de las viejas derechas, donde de vuelta entiendo yo que seguramente el racismo está formando parte de la arena política de forma explícita una vez más. Ya que te detuviste en la segunda mitad del siglo XX, entonces, grosso modo, ¿qué uso sentís que hizo el peronismo del cabecita negra, es decir, de aquello que ese movimiento interpretó como no blanco? Uh-huh. No, bueno, fue un gran momento. Yo entiendo la gesta del peronismo como un gran hito de la historia negra en la Argentina, donde interpretan que hay un liderazgo, el de Juan Perón, que sintetiza sus demandas, y dicen, bueno, vamos a hacer una alianza. Este tipo sintetiza lo que nosotros necesitamos y pensamos, y armamos esto, digamos. Y a priori estuvo bastante bien. O sea, los resultados, mi familia estaría muy de acuerdo, mi abuelo justo, ¿no? Mis tías y qué sé yo, que se fueron de vacaciones, aquellos que tuvieron laburo. Antaño, claro. Estarían muy de acuerdo con esto que estás diciendo. Que pudieron ir claro. a un cine, comprarse un traje, qué sé yo, tantas cosas que le pasó a la gente de carne y hueso con el advenimiento del peronismo. Yo creo que el conflicto, de alguna manera, puede llegar a estar, es que 70 años después sigue siendo un gran movimiento negro conducido por blancos, ¿no? Entonces, ahí donde yo tengo la sensación de que empieza a ser un poco de agua. Y están los resultados, ¿no? Hay mucha gente, y el peronismo sintetiza de la segunda mitad del siglo XX para acá ese anhelo de justicia social que está en su retórica, que no es discurso, que es un anhelo del peronismo, es una bandera por la cual esas mayorías populares y racializadas, o entendiendo que el fenómeno de lo racializado es indisoluble de lo popular. O sea, los pobres son oscuros, y en verdad son oscuros porque son pobres porque antes eran oscuros, digamos, ¿no? Si la oscuridad de nuestras pieles tiene que ver con nuestra procedencia identitaria de ser afrodescendientes o descendientes de pueblos originarios, ¿no? Donde la colonia planteó que los negros eran esclavizados y los indígenas servidumbre, eso está prácticamente intacto. Esto es lo que le da el sustento a nuestra división de clases, si se quiere, que es lo racial. Y el peronismo viene a dar una respuesta a eso, y lo logra en su primera instancia. Sostenido en el tiempo y teniendo esta idea de que estamos en los 40 años de democracia y que no estaría dando buenos resultados. Y sobre todo para estos mismos sectores, que son los que no comen cuando hay hambre, que son los que no tienen laburo cuando no hay laburo, que son que somos las víctimas de la violencia institucional, que somos los que estamos en cana, que los negros, digo, los poseídos de la tierra. Diría Charles Bukowski, hablaba en un poema muy piola, este loco decía sobre Van Gogh, y le decía a Van Gogh: Vincent, las puntas no quieren orejas, quieren dinero. Yo me atrevo a decir que los negros no queremos derecho, queremos poder. Está Federico Pita, politólogo y representante de la diáspora africana en la Argentina, hoy aquí en Francotirador. Y la dictadura, que sabes muy bien que en este momento nos preocupa y mucho, ¿qué significó en efecto? Ya que hablaste de aquella Shoah, ya que hablaste de aquel experimento, luego tan emulado, ¿no?, a lo largo del siglo XX, que fue el genocidio nazi.
¿Qué dirías que ocurrió en la dictadura en la Argentina respecto, por ejemplo, de los negros? Entendiendo por negros todo este entrecruzamiento del que estás dando cuenta. Sí, ¿no? sí, de los no blancos. Y como digo, constitutivamente la violencia en esta modernidad colonial capitalista, llaman algunos, digamos, ¿no? Desde cuando Colón, entre muchas comillas, se perdió y encontró lo que ya existía, que hoy le llamamos América, viene con un modelo, ¿no? Y donde la raza tiene un rol central, ¿no? Se termina constituyendo esta idea de lo blanco y lo no blanco, lo europeo y lo no europeo. Y en Argentina es constitutivo, ¿no? O sea, todo lo que es barbarie, todo lo que no es civilización es lo no blanco, ¿no? Lo negro, lo indio, lo gaucho, en la retórica nacional. Y la dictadura es un paso más de esa violencia. O sea, que claro, hay una diferencia. Como la cima de la blanquitud. Claro, digamos. el tema, no, yo lo que imagino es lo siguiente, que lo que tienen de particular la dictadura de la última dictadura militar de la década del 70, es que como pocas veces en la historia del sistema, del Estado, la violencia se va contra un grupo que habitualmente no es el destinatario de esa violencia, ¿no? Cuando de los 30.000 desaparecidos me atrevo a decir que probablemente un tercio son universitarios, blancos, de clase media, que los raptan de la casa cuando están durmiendo y lo tiran vivos al río, es una cosa que sorprende, ¿no? O sea, es como hace 2 días mataron para robar un celular a un ingeniero, ¿no? Y Sí. lo pasaron todo el día por todos lados. El día anterior y al otro día mataron a alguien, seguramente. Pero como no era blanco, no era ingeniero y no era de Palermo, no ocupaba, y una invitación a conmoverse como lógico, todos son padres, todos son hijos, todos somos alguien, a esos que asesina la inseguridad, pero parece que hay algunos dolores que duelen más que otros, y creo que ahí lo racial en la dictadura juega un rol. Obviamente la mayoría de los desaparecidos en la dictadura son no blancos. Los obreros de la fábrica, los laburantes, los militantes populares de las iglesias del tercer mundo, qué sé yo, digo, toda la gente, yo conozco cientos de casos, la enorme mayoría. Ahora, indudablemente, todas las dirigencias o todas las representaciones políticas están atravesadas por esta idea de la blanquitud, y no hay espacio que, claro, suena más antipático, digo, más fácil acusar de racista a Bullrich, y vamos a estar todos de acuerdo. Ahora, los paisanos son todos buenos, pero el poncho no aparece. La clave es que sí, que es transversal el racismo. Ante estas formulaciones de derecha, como dijiste, o si querés de neoderecha, si es que algo nuevo tienen, y concretamente ante la fuerza que está adquiriendo un movimiento como el de Javier Milei, ¿qué te pasa o qué observás? Yo creo que son... es como, vos lo conocés, obvio. James Baldwin, había un escritor fantástico, negro, afroestadounidense, que planteaba y más o menos, ¿no? y gay, un gran referente aparte del movimiento. Bueno, un movimiento que en Estados Unidos está liderado por afroestadounidenses en sus orígenes, digamos, sí. ¿No? Y él dice más o menos algo así como: desconfía del negro que no vive enojado. ¿No? Entonces, y yo creo que hay un hastío muy grande entre los que sistemáticamente no van a votar, los que votan en blanco, los que impugnan el voto y los que encuentran algo donde poder representar ese enojo. Que ese enojo, lejos de significar que no queremos formar parte de las decisiones políticas, porque digo, si le pusimos el cuerpo a los ejércitos de independencia y a cuánta revolución y movimiento de transformación hubo, porque los negros siempre estuvimos, siempre estamos y siempre estaremos, yo creo que ahora el desencanto pasa porque, insisto, la política está profundamente endogámica y los negros están cansados de estar afuera. Sí, hay un sector de nuestra población, y un sector importantísimo, que sabe de negacionismo, que por cierto es otro de los términos del día, es en efecto el sector no blanco. Claro, entonces digo, porque niegan nuestras propias existencias. Entonces me parece que ahí hay una oportunidad de oro adelante, que va a ser difícil. Mi abuelo, justo el que nombrábamos al principio, decía: lo que no se aprende por la cabeza se aprende por los pies a patadas en el culo. Yo no soy de los que cree que cuanto peor mejor, porque digo, solamente eso lo puede decir un cheto, ¿no? Que va a comer en todas las instancias. Cuando es peor, a los negros les va peor, o sea, peor que a los que les va mal. No comen, le matan a la familia, o sea, no existe que cuando a vos te va mal necesariamente es un santo de conciencia. Eso es una pavada, una estupidez. Pero está claro que frente a este desparpajo, si hay la necesidad de retomar la iniciativa y de ponernos creativos, creo que es el momento fuertemente de abrir la democracia a una expresión más radical.
menos blanca. Alguien dijo hace días en este programa que Milei es un supremacista. ¿Coincidís? Y tiene eso. No lo hace abiertamente porque no le traería muchos votos, porque no se lo entendería, pero él dijo varias veces, él ha dicho, nos sentimos superiores, hasta estéticamente, lo dice. O sea, él dijo también una vez. Y eso está ligado a su blanquitud. No, obviamente. Y lo dijo una vez con Vivi Canosa, que ahora están muy peleados, pero en su momento dijo, yo no voy a pedir perdón por ser rubio, varón y rubio de ojos celestes. Eso es lo que dice el supremacismo blanco en el mundo. O sea, así que sí, claramente, sí, es un racista. Eso no. Por más que él diga que no, digo, en todo caso, en relación a los crímenes raciales, en términos de la justicia, es a la inversa. No es que es uno inocente hasta que demuestre lo contrario. En el racismo, en el sistema jurídico y legal, uno tiene que demostrar. La carga es a la inversa, o sea, uno tiene que demostrar que no discriminó, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vos también sabés de lo que estoy hablando. Está Federico Pita, en francotirador, politólogo, él es de diáspora africana en la Argentina. Una noticia de la que nos enteramos el viernes por la mañana es la de que un monumento que tenía poco tiempo de emplazamiento en el barrio de Constitución, o si prefieren, en el barrio de San Telmo, y que había sido inaugurado, de hecho, en noviembre del año pasado, monumento que honra, según así comunicó el Ministerio de Cultura de la Nación el año pasado, a María Remedios del Valle, recordada como la madre de la patria. Estaba emplazado en la plazoleta Alfonso Castelao y supimos que fue quemado, que fue efectivamente incendiado, seguramente en las horas previas al sábado a la mañana. Este monumento, de hecho, fue realizado por el escultor Alexis Minkiewicz, que trabajó junto a Gisela Kreisman y a Louis Yupanqui. Bueno, mañana hay un acto en repudio a este incendio, esta incineración, si quieren, del monumento a María Remedios del Valle. Pero independientemente de esto, Fede, yo ignoraba algunas características de este monumento y del proyecto en general, que por cierto no se encargó el Ministerio de Cultura de contarnos en su momento que era un proyecto destacable, porque nunca supimos demasiado de este monumento. Claro, a la madre de la patria, cosa que no hubieran hecho con San Martín, que es el padre de la patria, la hicieron de plástico. Sí, la verdad que complejo. O sea, hace décadas, si no siglos, que se reclamaba la existencia de este monumento, ¿no? De hecho, bueno, hay registros históricos. Quien googlee un poco el nombre María Remedios del Valle, que, o sea, en la época de Google se terminaron los expertos, siempre digo yo. O sea, va a encontrar un hermano de armas, la ve mendigando ya de vieja y que era diputado y reclama, bueno, que se la reconozca, que se le dé una pensión, que se la sienta capitana. Bueno, pasa toda una historia y en ese momento ya se discute el hecho de hacerle un monumento, ¿no? O sea, porque es eso, una esclavizada a la que al marido, como los papás de mi bisabuela Micaela Martínez, que era de Goya, lo reclutaron forzosamente para la guerra del Paraguay, bueno, a ella para la guerra de independencia, al marido, a sus hijos, y mueren todos en batalla. Ella en el ejército bajo órdenes de Belgrano, ¿no? Y ella le pide participar y obviamente no es que era mujer. No era un humano, o sea, una persona esclavizada. Entonces, claro, no cabía en ninguna cabeza que ella ocupase ese lugar y ante la insistencia, bueno, terminan accediendo para que ella asista a los enfermos, a los heridos en batalla. De hecho, ella es figura del sindicato de enfermeras y todo. Y bueno, rápidamente agarra bayoneta y empieza a matar realistas a lo loco y se destaca, ¿no? Entonces, y se gana, obviamente, es detenida, presa, política, de guerra y la tortura. Bueno, es una historia fabulosa. Por lo tanto, le sobra credenciales para tener un monumento de bronce y no de plástico. Y aparte también la representación, está desnuda, descalza, una mujer que era capitana, que tiene como los uniformes, no conozco ningún uniforme, monumento de San Martín en cuero o en zunga, ¿viste? Una vez más, el Estado blanco, incluso uno podría pensar con ciertas buenas intenciones. Claro, sí, yo las descarto las buenas intenciones, pero que son un problemón, porque aparte tiene que ver con un son concurso. Un problema siempre, claro. Para el activismo en general y para ciertos sectores de la población, las buenas intenciones. No, pero para que imaginemos, si uno googlea un poco este caso en particular, se lanzaba un concurso, ¿no? O sea, en plena pandemia lanzaron un concurso para hacer este monumento. Un monumento, un
un cuadro de ella, una canción, un montón de cosas, que a priori parece hasta simpático la idea de un concurso. Lo que pasa que, como dicen los chicos con los que yo me junto, me siento resarpado, dicen. Es como hacer un concurso para hacer la nueva bandera mapuche dejando afuera a los mapuches, una cosa increíble. ¿De qué momento se convoca así? Entonces, el resultado es ese, o sea, esa representación que no enaltece, es como, no sé, yo no sé si aprobaría un monumento de mi abuela Olga en tetas. Bueno, honestamente, o sea, no creo que corresponde ese lugar. Digo, y esa es la figura para la comunidad afroargentina de María Remedio del Valle. Y no solo esa representación, sino que no es de bronce, como todos los monumentos de San Martín. Entonces, qué sé yo, hay un montón de cosas. Pero igual creo que Sí, el fuego trae vida. Creo que es una gran oportunidad para hacer uno nuevo. Para, en todo Y ahí caso, vamos. además, incentivar estas discusiones, No, de sin hecho, duda. que no son dadas en absoluto, porque hoy por hoy, a propósito de monumentos y de políticas de la memoria, la Argentina parece llegar por momentos nada más que hasta la discusión de si desplazar o no determinados monumentos. No, pero eso es un postmodernismo estúpido, Franco, para mí. O sea, a mí, mientras haya... Supongamos si a mí me interesa o no que tire los monumentos, pero mientras tanto, que haya tanto monumento de negros y negras como hay de blancos. O sea, el día que a nadie le importan los monumentos, bueno, pero siempre se le da, la vanguardia siempre, lo que se experimenta es con nosotros. Entonces, ¿qué hicieron? Un monumento de mi abuela en tetas, descalza, la modelo Sí. para el coso es una mujer trans, migrante, descendiente de migrante, es un escándalo. Todo el proyecto es un escándalo. En nombre de una vanguardia de alguien que no pidió nada. Entonces uno termina apareciendo el Opus Dei. No se trata de eso. O sea, si se trata de la reparación histórica, no es un juego. No se puede hacer un concurso para discutir reparaciones de la esclavitud. Se sigue experimentando con nosotros Claro. en general. Obvio. Entonces ¿Cómo? me parece que es una... ¿O cómo y por qué? No, y bueno, pero fundamentalmente porque no formamos parte de los espacios donde se toma decisión. O sea, y cuando digo los espacios donde se toma decisión, desde la política, existe, ¿no? Y hubo ciertos avances en relación a áreas en el Estado que discuten la afrodescendencia y son bienvenidas. Pero nosotros queremos a los nuestros. Jueces de la Corte Suprema, diputados, gobernadores, el poder, vuelvo a repetir. Storky Carmichael, Kwame Ture, fue un intelectual caribeño que se desarrolló su actividad intelectual y política gran parte en los Estados Unidos, y él acuñó el término Black Power, de poder negro. Y planteaba esto: visibilidad negra no es poder negro, ¿no? Que nos vean no significa necesariamente poder. Y una de las bases del poder negro tiene que ver con organizarnos, ¿no? Tener organizaciones negras. ¿Qué son las organizaciones negras? No solo las que tienen un montón de negros adentro y que luchan por las cosas que le importan a los negros, sino fundamentalmente las organizaciones conducidas por estos negros, con conciencia, no negros que aparentan, o sea, no es una cuestión estética la negritud. Negros la de vidriera. Claro. Entonces, y esto es una discusión vieja, y que no es importada, que es constitutiva de nuestra Argentina. Sin dudas. Quiero agradecerte muchísimo tu presencia en Francotirador, Federico Pita, en serio, muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a las noticias, son las 7:30 de la tarde en la Argentina, seguimos un rato más porque ustedes saben que hoy nos despedimos por el fútbol un rato antes, ya volvemos.